Buenas noches. Hoy en este episodio quiero hablar de mi camino espiritual, el cual inició en una religión y con el paso del tiempo terminó siendo un camino, digamos, hacia adentro, un camino hacia mí mismo. Cuando yo comencé con lo que podría llamar la espiritualidad, comencé primero en el cristianismo porque mi familia era cristiana evangélica. Y bueno, no tenía mucha opción de elegir, o sea, básicamente me llevaban. Pero podría decir que mi vida espiritual pasó por 4 etapas. Y quiero hablar de ellas hoy, porque cada una dejó algo y enseñó algo. Y en parte quien soy hoy son las 4 etapas a la vez. Porque el camino espiritual no es lineal. No es un paso 1, paso 2. Es parte de la vida y como todo en la vida, tiene sus procesos, sus luces, sus sombras. Termina siendo parte del propio viaje. Y así como en parte de nuestro pasado en general termina siendo o afectando quienes somos hoy, el camino espiritual es igual. O sea, mi forma de ver el mundo espiritual hoy está afectada por estas 4 etapas que te comentaba en el pasado. La parte 1 o la primera etapa fue el cristianismo evangélico, como te decía, que fue un primer encuentro con lo que sería la espiritualidad y la fe. Comenzó desde que era niño, o sea, tendría 9, 10 años cuando comenzamos a ir. Y recuerdo que la primera vez que fui, tal vez la segunda, hubo una muchacha que me regaló un librito que se llamaba Lucas. Por si no tenés idea qué es, o sea, Lucas es un libro que es parte de la Biblia y cuenta la vida de Jesús desde los ojos de Lucas. Como, o sea, Lucas fue un testigo de lo que Jesús enseñó y de lo que Jesús hizo. Y me acuerdo llegar a casa con el librito, que no es muy grande, y debo haberlo leído fácil 20 veces de mi vida. Es como que fue para mí como muy transformador ese libro. Como te decía, o sea, el libro lo que hace es contar la historia de Jesús. Y más allá de que en mi vida varias veces había visto películas de Jesús, incluso hay varias animadas y varias más adultas, nunca me llamó mucho la figura de Jesús. O sea, las películas siempre nos lo muestran como un ser medio frío, medio extraño, medio no sé, de otro planeta. Siempre nos muestran un Jesús extraño, como no, siempre es como frío, como que no tiene sentimientos, no expresa nada. Pero cuando comencé a leer el libro de Lucas, me encontré con otro Jesús que me impactó mucho, porque desde esa época, y siempre lo he visto, a Jesús como una oveja negra. O sea, siempre me pareció que Jesús era la oveja negra que buscaba ovejas negras. Siempre era la persona que los demás criticaban. Tenía un número de haters tan grande como su número de seguidores. Y sus principales seguidores siempre eran gente que también estaba excluida. Siempre decían sus haters, siempre lo criticaban diciendo: ¿por qué si es un maestro espiritual se junta con
prostitutas y gente de mala fama. Y como te decía, para mí fue una oveja negra de su tiempo. Fue una oveja negra del sistema espiritual de aquella época. Y para mí sus enseñanzas siempre fueron muy profundas. Como en aquella época era el niño bueno que siempre hacía caso en todo, no entendía por qué sus palabras me llegaban tanto. Creo que lo aprendí muchos años después, cuando me di cuenta que también era una oveja negra. Y ahí entendí por qué me hablaba tanto. Pero con el tiempo crecí, pasé la adolescencia y pasaban los años y luego que ya era más grande, ya no me gustaba tanto la iglesia. Como te contaba, nunca fue una opción ir, o sea, básicamente me obligaron. Y empecé a ver como que había una diferencia muy grande, y hoy te diría que abismal, entre lo que Jesús enseñaba y que lo que la iglesia, que supuestamente lo sigue, hacía o enseñaba. Porque era como un lugar donde siempre todo era juicio, todo era crítica, todo era hipocresía, todo era siempre miedo. Es como que, o sea, cuando leía la Biblia era como que Jesús siempre hablaba de amor, compasión. Siempre tenía como un mensaje de paz que tranquilizaba. Y ellos solo hablaban del infierno. O sea, todo era del infierno, todo te llevaba al infierno, todo era del diablo. Que me acuerdo que tenía un amigo que se enojaba porque yo le decía, al final el diablo es más poderoso que Dios, porque si todo es del diablo y el diablo siempre gana. Y un día entendí que no se podía ser cristiano y seguir a Jesús. No era lo mismo. Había una división muy grande entre lo que una cosa y la otra significaba. O sea, se me enseñaba a excluir gente, por ejemplo, cuando Jesús no excluía a nadie. Así que un día me fui para no volver, y no fue fácil. O sea, me trajo un montón de problemas. Puse automáticamente a mi familia en contra de esa decisión. Básicamente, como era un poco secta en la iglesia, perdí a todos mis amigos, porque todos eran de ahí, de la religión, y no estaba bien visto que se juntaran con una especie de hereje que se había ido. Así que básicamente de un día para el otro me quedé solo. Y fue un tiempo donde estuve muy perdido, porque en el sentido espiritual, porque, o sea, no conocía otra cosa. Nunca se me había permitido conocer otra cosa. Todo lo que significaba otra religión, o directamente dentro de la misma religión, todo lo que significara otra iglesia era conocido como malo, como pecado. O sea, a veces había gente, por ejemplo, que se cambiaba de iglesia y nos enseñaban que se iban a ir al infierno porque habían abandonado la única verdad. Y como te decía, fue muy difícil para mí irme. Primero porque me quedé solo, segundo porque había gente que quería mucho ahí adentro. Y al poco tiempo me la cruzaba y ya ni me saludaban. Pero creo que en parte fue como el primer paso hacia la libertad. Era como dejar lo viejo para que entre lo nuevo, literal.
Y creo que algo que me quedó siempre de esa época, que fue como la gran lección que aprendí, es como que, como te decía, siempre veía a Jesús como la oveja negra por su forma de ser tan antirreligiosa. Y siempre vi a Jesús como también, no como un mártir como se lo ve a veces, sino como una especie de héroe, en el sentido de que, o sea, no importa lo difícil que le hicieron la vida, no importa que lo hayan torturado, no importa que lo hayan matado, nunca retrocedió en lo que él creía. O sea, prefirió literalmente la muerte a abandonar su fe o sus creencias o quien él era en realidad. Y creo que siempre fue la lección más importante que me dejó. Tiempo después, como segunda parte de mi camino espiritual, llegó la Cábala. ¿Qué es la Cábala? Bueno, yo en aquel momento tampoco lo sabía. Un día estaba escuchando entrevistas de Madonna, la cantante, cosa que por lo general no podía hacer porque estaba súper prohibido por la iglesia. Y yo siempre cuento que seguía mucho todo lo que la iglesia decía. Pero si había algo que no podía seguir, era no escuchar a Madonna. O sea, era y soy fanático y no podía hacerlo. Y un día, escuchando una entrevista, en un momento el entrevistador le dice: me cuentan que te uniste a la Cábala. ¿Qué es eso? Y Madonna dice: a veces la gente lo confunde como que fuera una religión, pero no es una religión. Es un camino espiritual, místico, que interpreta la Biblia de forma mística y que busca respuestas a preguntas que siempre todos hemos tenido, como quiénes somos y a dónde vamos. Y ella dice: yo siempre creí que había algo más allá de la fama y la riqueza, y lo encontré ahí. Y punto. Fue lo único que dijo. Y a mí me dejó como presionado. O sea, había respuestas para las preguntas. Inmediatamente me puse a investigar en internet y en YouTube qué es la Cábala. Y no te lo quiero hacer muy largo porque aún me falta hablar de otros caminos más. Pero básicamente la Cábala es aprender a recibir. Aprender a recibir básicamente todo, o aprender a recibir la felicidad. Me acuerdo que el profesor explicó, o dio el ejemplo, que es muy conocido, que dice que si yo en una cancha de fútbol pongo a todos los grandes jugadores del mundo, los más importantes del mundo, los que juegan mejor, pero les borro las reglas del fútbol, les borro todo lo que saben de fútbol, se va a generar como una especie de caos, porque no van a saber jugar al fútbol y van a empezar a pasar cosas como que se peleen, como que el juez saque tarjetas, que amarilla, que roja. Mi profesor decía: la vida es así. Si no tenemos las reglas del juego, no importa qué tan grande sea nuestra capacidad para jugar a la vida, porque si no conocemos las reglas de la vida, van a pasar cosas. El juez nos va a sacar, o sea, el juez, hablando de Dios, nos va a sacar tarjetas amarillas, tarjetas rojas, y no vamos ni a entender por qué. Y eso para mí fue como un boom, porque yo me sentía así. O sea, yo sentía que todo en la vida me estaba yendo mal, no sabía por qué. Y literal, sentía que Dios me castigaba y no entendía por qué. Así que la Cábala me abrió un nuevo mundo y fue la aguja que rompió mi burbuja, como yo digo siempre, porque me abrió los ojos a un nuevo mundo.
donde no solo estaba permitido pensar diferente, sino que era obligatorio pensar diferente. Y para mí fue increíble. O sea, aprendí un montón de cosas que para mí fueron increíbles, porque descubrí que la cábala era un camino de verdadera madurez, en el sentido, comparándolo con el cristianismo, que fue la etapa anterior, que un cristiano maduro es como un cristiano que sabe mucho de la Biblia y que básicamente tiene, como llaman ellos, como que es medio santo, como que no rompe las reglas, no peca, etc. Y la verdad que eso para la vida no te sirve para nada. Pero en la cábala la madurez era como una madurez espiritual real, donde se te invitaba a crecer como persona, donde se hablaban de los vínculos, los límites, las relaciones tóxicas. Y fue como que la cábala me enseñó a leer los patrones, en el sentido de ver la vida como ellos le dicen un código sagrado. Es como si me está yendo mal en un área de la vida, es porque ahí hay patrones que tengo que analizar. Hay decisiones tal vez que me estén haciendo ir por ese camino. Y la cábala nos ofrece como esa idea de analizar mi vida. ¿Qué decisiones estoy tomando que me tienen en ese patrón negativo? ¿Qué limitaciones tengo que me mantienen en ese patrón negativo? Y luego de conocerlas, poder trabajarlas. Y para mí fue como algo que llenó, digamos, ese vacío espiritual que yo tenía. Fue como la otra cara de la moneda que me faltaba. Porque dentro del cristianismo siempre sentí que me faltaba una parte. En el sentido de que todo era muy lindo, pero luego en la vida no me funcionaba. Y siempre sentí que faltaba esa parte. Luego llegó como tercera parte, digamos, como tercer parada en mi camino espiritual, conocí el neopaganismo. La verdad que si me preguntas exactamente cómo lo conocí, no te puedo hacer una historia sobre la cábala. No fue que escuché algo, vi algo que me impactó y dije, tengo que conocer esto. Sino que fue como natural, no sé, fue como de a poco natural. Fue como que empecé a conocer cosas del misticismo, de otras escuelas místicas, de otras mitologías, y de a poco me fui metiendo ahí, sin darme cuenta al principio. Pero ¿qué es neopaganismo? ¿Qué es un neopagano? O sea, viene de la palabra pagano, que el cristianismo divide a la gente en dos grupos. Todo el que crea lo que ellos creen es cristiano, y si alguien viene de una religión externa a la de ellos, es pagano. O sea, básicamente un pagano es cualquier persona que tenga dioses, libros sagrados o un camino espiritual distinto al cristianismo, el judaísmo o el islam, que son básicamente religiones primas. Cualquier cosa, creencia fuera de esos tres, se considera pagano. Y hoy no es muy normal conocer religiones paganas. Pero en aquella época, cuando estas religiones se estaban levantando, sí. El neopagano básicamente es alguien que expresa su espiritualidad y busca conocerla a través de, llamémoslo, religiones que hoy están muertas. Y ahí puede ser religión celta, religión egipcia, griega, romana. Es como que el neopagano básicamente lo que
quiere es como aprender de esas escuelas, llamémoslo, antiguas, que hoy no están más. Incluso hoy en día existen dentro del paganismo caminos que directamente han buscado resucitar esas religiones. O sea, hoy existe nuevamente la religión celta, la religión griega, la religión romana, egipcia, etc. Reconstruida, que se le dice porque, bueno, el mundo cambió. Y cuando llegué ahí, algo que a mí me impactó muchísimo fue encontrar una espiritualidad libre. ¿Por qué era libre? Porque como te digo, o sea, son escuelas de aprendizaje donde no hay un maestro, donde nadie te va a decir qué hacer. Por ejemplo, una decisión muy importante que cualquier neopagano tiene que tomar es si va a seguir alguna escuela en particular o si va a aprender de varias o de todas. Y eso implica, por ejemplo, que tu imagen de Dios cambie, porque como te decía, o sea, el Dios Padre que normalmente todos asociamos a la palabra Dios, viene del cristianismo y del judaísmo y del islam. Y acá no existe ese concepto. Entonces hay gente que adora a otros dioses o tiene otros dioses. Y como te decía, o sea, hay gente que hoy en día sigue a Zeus o a los dioses celtas. Y para mí me acuerdo que eso era una crisis porque, o sea, como que yo elijo mis dioses. O sea, díganme qué hacer, no me den la libertad de elegir. Y me acuerdo que hablando con otra persona, que teníamos un grupo de neopaganismo, me decía una frase de algo así como: sos un esclavo buscando otro amo. Y literal, no, era lo que conocía, o sea. Y me impactó un montón de cosas sobre esta espiritualidad. Su libertad, cómo se conecta con la tierra, con los ciclos de la tierra. Fue la primera vez que espiritualmente pensé a entender que en la vida hay ciclos, que ya he hablado en los 2 capítulos anteriores de ciclos, porque, claro, en la religión anterior que tenía todo era positivo, luz, amor, y la vida a veces no es luz y amor. A veces llegan las tragedias y las cosas malas. Y en el paganismo me enseñaba que eran ciclos, donde a veces vas a estar arriba y a veces vas a estar abajo y a veces vas a estar en el medio. Y a veces vas a estar subiendo y te vas a caer. Otra idea muy importante que tiene, que para mí me cambió la vida y fue otra de las cosas que le agradezco, es que deja atrás la idea de que otros pueden hablar con Dios. O sea, en el neopaganismo no hay papas, no hay pastores, no hay curas, no hay profetas, no hay apóstoles, sino que uno mismo es su sacerdote. O sea, en el neopaganismo podríamos decir que básicamente cada miembro es un sacerdote de sí mismo y de su propio camino espiritual, y si lo quiere, de su propia religión. Ahí aprendí que a Dios no hay peajes, que no necesitaba de otro ser humano que pareciera ser más santo o supiera más, sino que mi conexión espiritual dependía de mí y de nadie más. Pude entender a los dioses, diosas como fuerzas arquetípicas que uno lleva dentro, y también creo que son fuerzas que están dentro y fuera de nosotros. Y a veces al estudiarlos a ellos encontraba cómo estudiarme a mí. O sea, encontraba en los rituales paganos como esa llamemos la magia o medicina. O sea, existían rituales, no sé, para cuando uno está enojado poder sacar el enojo. Cosa que antes no conocía. O sea, a mí me enseñaban que enojarme estaba mal. Y que tenía que ignorar el enojo, no podía estar enojado. Y ellos me enseñaban a fluir, por ejemplo, en ese enojo.
Y, y como te decía, no se trataba de adorar a un dios o servir a un dios o una diosa o lo que fuese, sino que se trataba de relacionarse con lo divino como aliado y como espejo. O sea, uno se espeja en esos dioses, no adora o sirve a esos dioses. Y me ayudó, por ejemplo, a cambiar mucho, un montón de cosas, como aprendí a disfrutar muchísimo la naturaleza. O sea, para mí hoy la naturaleza, ir a la playa, ir a un lugar arbolado, es como prácticamente un templo. Para mí es como algo sagrado. Y luego en ese camino, algo que está llegando actualmente en el sentido de tiempo, fue el Reiki y bueno, el Reiki, técnicas primas del Reiki, como registros akáshicos, etc. Que fue extraño, o sea, me va a costar mucho hablar de esta parte porque es difícil de exponer en palabras. Porque más que aprender algo es como sentir algo. Porque al principio fue una técnica que aprendí de alguien, pero luego fue como una forma de escuchar la voz del alma. O sea, fue como un paso más hacia una conexión profunda conmigo mismo. Aprendí cosas como que el cuerpo habla cuando el alma calla, como dice la frase. Aprendí que a veces cuando uno está enfermo o tiene enfermedades es porque está callando. Y aprendí a confiar un poco más en lo sutil y a soltarme un poco más. Como a dejar un poco el control mental, cosa que para mí nunca fue fácil. Y entender un poco, como te decía, ese lenguaje invisible del alma. Fue como recordar más que aprender. Me enseñó que podía sentir sin analizar tanto, que tenía que escuchar a mi corazón y no que no todo siempre es mente. Y aprendí que la verdad lo más importante que aprendí acá es que aprendí que no todo se puede explicar y que tampoco hace falta. Y si pudiera unir todo lo que te estoy contando como una reflexión final, creo que, como dije al principio, el camino espiritual no es lineal, no siempre es luz, no siempre es lindo, pero que las personas en cada etapa que pasamos vamos aprendiendo y creciendo, no automáticamente. O sea, no crecemos y aprendemos automáticamente. Crecemos y aprendemos si decidimos aprender de lo que nos pasa.